Hola mis queridos amigos, una feliz noche. Les cuento que hoy tembló acá, hoy tembló aquí en Canadá, que bueno, la verdad no se sintió una mayor cosa. Aquí yo la verdad no lo sentí, pero sí me asusta un poquito los temblores, porque yo vengo de Cali, Colombia, y Cali, como estamos en la parte de los Andes, hacemos parte de la falla de San Andrés, pues ahí tiembla pues como Chile, bueno, no tanto como Chile, pero sí estamos muy acostumbrados a los temblores. Bueno, y ustedes que cuéntenme, ¿cómo van? Yo en esta oportunidad, como voy para el gimnasio ahorita, antes de irme, deseo compartir con ustedes unos masajitos que se pueden hacer si ustedes tienen amigas o su propia esposa, bueno, con que ustedes quieran compartir este video con alguna amiga vanidosa, esas que les gusta estar bien divinas, pues compartan este video. Les voy a mostrar como ejercicios para empezar a poder moldear nuestra propia cintura y empezar a reducirla, ¿sí? Y también para sacar y marcar los oblicuos. Y además quiero mostrarles unos movimientos que yo personalmente hago, ejercicios de espalda, porque en mí, yo no sé, mi cuerpo tiende a hacer o acumular mucha grasa en lo que es brazos y la parte alta, o sea, lo que llamamos joroba. Así que bueno, quédate conmigo y quiero que ustedes presten mucha atención a estos ejercicios. También lo pueden hacer los hombres, también todo lo que sea joroba, eso no es normal ni es sano que lo tengamos. La joroba no es algo sano, ¿no? De hecho, eso hace parte de que, o eso muestra las personas que nos tensamos mucho, ejercemos como esa fuerza en esta parte alta de la espalda y recordemos que ahí viene todo nuestro sistema nervioso, todo lo que es la parte de la columna, así que esa parte llena de grasita acá arriba, que tenemos llena de grasa, ¿sí? Acá arriba, que pues es la joroba, esta parte acá, eso no es sano tenerlo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tiendo mucho a hacer grasita en esa área. Cuando yo me tenso, no se me viene tanto aquí al abdomen, sino a los brazos y a la parte pues alta de la espalda. Así que para mí, no solamente por el tema de mi recuperación, sino por, bueno, por vanidad, porque una joroba no es estéticamente bonito, no lo es. Así que bueno, quédate conmigo y te voy a mostrar cómo hacer algo súper sencillo, súper fácil. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, nuestras dos manitos, ¿sí? Y una crema o aceitico, lo que tú prefieras. Así que bueno, yo voy a usar esta Vaseline, que me encanta la crema Vaselina, la vaselina, porque protege mucho. Es súper buena para la piel. De hecho, pues yo soy una mujer que ya ustedes saben mi edad, 49 años, voy a cumplir este 7 de noviembre 49 años, sí, y pues he tenido mis bebés y bueno, mi abdomen pues no es perfecto, aunque ustedes les he mencionado, yo me hice una lipoescultura hace, 20 años atrás, pero la cuestión es cuidarse, ¿no? La cuestión es seguir cuidándonos no solamente por el tema de la cirugía, sino porque a mí me encanta todo esto. Así que bueno, vamos a usar la cremita, voy a coger bastantica, ¿sí? Yo normalmente, aquí tengo a mi asistente Max, está como barinchudo, hoy están barinchudos los dos. Entonces, vamos a ponernos desde acá atrás. ¿Por qué me pongo desde allí? Desde aquí, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya nos pusimos la cremita. Ahora aquí en la ingle, ¿sí? Aquí tenemos unos grandes ganglios linfáticos. Normalmente cuando nos llenamos de rollitos de grasa aquí, grasa acá y grasa acá, es porque esta parte de aquí, ¿sí? Está obstruida. Entonces, ¿qué hacemos? Los ganglios linfáticos son como sifones, como chupas, ¿sí? Como así, ¿sí? Entonces simplemente vamos a hacer 3 bombeos, 1, 2, 3, para que todo lo que se va a remover de aquí se vaya para acá y después cuando ustedes hagan chichi,
cogemos acá, ponemos allí y nos vamos allí. Vamos a hacer estos movimientos 40 veces. Pero ¿cómo sabemos exactamente dónde está el corte de la cintura? Ustedes se tocan y donde ustedes sienten el huesito de la cadera y las últimas costillas falsas. Ese es el corte de la cintura. Entonces por ahí pasamos los dedos. De hecho ustedes van a sentir como un canal, como un espacio perfecto. Por eso todo lo que ustedes se quieran apretar, apriétense allí, que ahí no obstruye el sistema linfático. Ni van a hacer grasa para arriba, ni van a hacer retenciones para abajo. Así que bueno, manos a la obra. 40. Y se siente trabajo en la espalda. Bueno, ese fue el primer ejercicio también para brazos y para espalda. Entonces, bueno, recordemos, ponemos los nudillos, parte de atrás, aquí justo donde ustedes sienten que empieza el canalcito entre el hueso de la pelvis, que se le llama raquis, y las últimas costillitas falsas. Entonces, ahí va a entrar. No necesita ni hacer fuerza, ahí entra, porque ese es un caminito. Ustedes van a sentir como un caminito literal. Bueno, mis amigos, yo estoy súper contenta, como pueden notar. El amor hace magias, de verdad. Así que bueno, vamos a hacer entonces esto. Esto es para la espaldita, ya saben, para la joroba. Mire, yo todavía tengo mucha joroba y todavía tengo mucha grasita en la parte alta. Ya los bracitos están disminuyendo un poquito, pero la parte alta todavía tiene. Así que bueno, de estos yo normalmente hago 4 series de 50, ¿sí? Y esto prácticamente lo empecé a hacer todos los días. Ya voy con estos ejercicios, con estos que les estoy mostrando aquí. Ya voy con esta, serían 2 semanas. Y el cambio ha sido tremendo, les cuento. Pero súper positivo, ¿sí? Entonces 50, 4 secciones. 50 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 50 y 4 series, ¿sí? Ustedes van a notar la diferencia. Es increíble cómo cuando se activa esa parte, o sea, no solamente para bajar la joroba y la grasa, sino que ustedes empiezan como a activar más el sistema nervioso, ¿sí? Y hay áreas en nuestro sistema nervioso que está en la parte de atrás de la columna que no están como muy activadas. Y les cuento que cuando empezamos a hacer estos ejercicios, como que se activa. Especialmente las personas que hemos tenido una lesión en la columna, les cuento que se siente. Uy, yo sentí un cosquilleo pues en los deditos y en los pies, pero bastante positivo, sentí hasta más conexión, como mi columna, mi cuerpo se estaba conectando más con mis piecitos, que ellos pues todavía les falta un poquito, bueno, en recuperarse. Así que bueno, ¿y ustedes qué? Cuéntenme ustedes qué ejercicios hacen para quemar esa grasita de la espalda. Me encantan mucho los ejercicios de espalda, porque pues es el área que yo más trabajo, es el área que más cuidado le pongo, porque obviamente pues fue donde fue mi lesión y es donde tengo yo la pieza de titanio de 8 tornillos. O sea que yo literalmente puedo decir, se me perdió un tornillo, se me cayó. Oiga, les cuento que estamos acá ya en Spring. Ayer nevó tremendamente, pero hoy está súper rico, ¿cierto, Dash? Aquí estoy con mis negritos. Ay, mocho, yo como los amo a ellos. Así que bueno, espero sus comentarios, sus likes. Recuerden poner la campanita para que YouTube les avise cuando pues yo monto un videito. Ustedes saben que yo todo lo que les comparto es lo que yo he visto en mi vida que se ha tenido resultados, ¿sí? Y sí, estos ejercicios han sido súper positivos. De hecho, esto los tomé de una página de un médico. Él es fisioterapeuta y él mostraba no solamente para corregir la parte de la joroba y la grasita de la espalda alta, sino que él explicaba cómo este tipo de ejercicios nos ayudan a conectar más el sistema nervioso, ¿sí? Es como que lo activa más, como que si hay áreas que están adormecidas, pues como que las despierta, como que le dice wake up, ¿cierto, Dash? Sí, bueno, recuerden dejarme sus comentarios, yo los leo a todos los leo
y siempre, como ustedes pueden notar, yo les contesto. Yo siempre estoy aquí pendiente de todo lo que ustedes me comentan. Bueno, aquí ya estamos terminando esta seccioncita. Yo quedé hasta despelucada, creo que se me corrieron las extensiones. Pero bueno, amigos, ¿qué les pareció los ejercicios? Súper ricos, ¿cierto? Y les cuento que es increíble la energía que les da, por eso, porque yo quedo muy enérgica. Quedo apenas como para ir para el gimnasio, que es lo que voy a hacer ahorita. Así que bueno, espero sus comentarios, espero saber qué les pareció lo que les acabé de mostrar. Y bueno, sugerencias siempre son bienvenidas. Yo les mando muchos besotes como siempre, muchos abrazotes y siempre agradeciéndoles que estén aquí viendo mis videitos. Yo sé que no son una cosa del otro mundo, pero es lo que yo les comparto desde mi corazón, ¿sí? Así que bueno, los quiero mucho y una feliz noche.